El viaje había ido bien hasta que vi el letrero. Llevaba horas manejando por ese tramo de carretera en Alaska. Éramos solo yo, el auto y la nieve, hasta donde alcanzaba la vista. Las montañas a lo lejos se veían tan difusas que parecían borroneadas en el cielo con un lápiz. No me había cruzado con otro coche en casi hora y media, y el medidor de gasolina bajaba poco a poco hasta marcar un cuarto de tanque. En un lugar así, eso basta para ponerte en alerta. Empiezas a calcular mentalmente cuántos kilómetros te quedan y si un cuarto de tanque realmente significa un cuarto cuando hace tanto frío. Entonces, como si me hubiera estado esperando, apareció un letrero de madera desgastado al costado de la carretera. No lo vi hasta que casi lo tenía encima. La pintura casi había desaparecido, pero las letras todavía se alcanzaban a leer. Estación de servicio, 1 milla. Bajé la velocidad sin pensarlo. No tenía sentido. Había revisado el mapa 2 veces antes de salir. No debía haber nada por aquí. Ni pueblos, ni caminos secundarios, ni un pequeño puesto donde alguien sobreviviera vendiendo golosinas y diésel a cazadores. Solo la carretera. Nada más. El letrero parecía antiquísimo. Madera resquebrajada por el sol, pintura descascarada, tiras delgadas sujetándolo. Pero si era cierto, podía salvarme de quedarme sin gasolina en medio de la nada. Y la alternativa era seguir manejando con la esperanza de encontrar algo antes de que se me acabara la suerte. El desvío apareció de golpe. Una franja estrecha de asfalto agrietado que se perdía entre abetos altos. Si no sabías que estaba ahí, lo pasabas de largo. La nieve no era profunda, solo parches delgados aquí y allá, lo bastante fresca para crujir bajo las llantas. Avancé despacio, quizá a 30 kilómetros por hora, serpenteando entre los árboles. No habían pasado ni 3 minutos cuando el camino se abrió a un claro. Y ahí estaba, una pequeña estación de servicio de una sola planta, con un techo sobresaliente y una bomba de gasolina solitaria al frente. Era del color del cartón mojado, con largas tiras de pintura cayéndose por las paredes. La bomba parecía sacada de un museo, óxido en los bordes, números desvanecidos pero aún visibles. No había luces encendidas adentro. Ningún movimiento. Me estacioné junto a la bomba y salí. El aire se sentía más denso ahí, más silencioso, y no me refiero a que no pasaran autos. Era un tipo de silencio que hacía que mis propios pasos sonaran fuera de lugar. Llamé hacia la puerta de vidrio. Mi voz no hizo eco. Nadie respondió. La puerta estaba sin seguro, así que entré. Adentro hacía más frío que afuera, lo cual no tenía sentido. Podía ver mi aliento salir en nubecitas blancas. Al fondo había un mostrador cubierto por una fina capa de escarcha, como si nadie lo hubiera tocado en años. Los estantes estaban llenos, pero todo parecía antiguo. Bolsas de papas con diseños que no veía desde niño. Botellas de refresco con el líquido turbio y etiquetas tan amarillentas que casi eran marrones. Era como entrar a una cápsula del tiempo, solo que nadie la había cerrado bien. Golpeé suavemente el mostrador con los nudillos. ¿Hola? Un sonido vino del fondo. Una puerta que se cerraba. Luego, pasos. Lentos, constantes, a una distancia exacta entre cada uno, como si los contara. Un hombre salió de las sombras. Rostro delgado, piel tan pálida que tenía un tinte azulado, como la de alguien que lleva todo el invierno encerrado. Estaba bien vestido, camisa de franela, jeans planchados, pero no era una elegancia moderna. Parecía vestido para una foto del 92. No, de los años 90, pero muy fuera de época. No llevaba gorro ni guantes, y aún así no parecía tener frío. ¿Necesita gasolina?, preguntó. Su voz era plana, aunque no hostil. Sí, respondí, sacando un billete de 20. No lo tomó. Primero llene el tanque, luego regrese. Algo en su tono me hizo asentir sin decir nada y dar media vuelta.
La manija de la bomba era más pesada de lo que esperaba, y aún con el guante puesto sentí como el frío se filtraba hasta mi mano. Los números avanzaban despacio. Los diales temblaban levemente cada vez que giraban. Fue entonces cuando noté algo que me revolvió el estómago. Mis propias huellas de llantas ya se estaban cubriendo. No solo con un poco de nieve, se estaban llenando, como si hubieran pasado horas desde que estacioné. El aire seguía inmóvil. Cuando el tanque se llenó, volví adentro. El hombre ya no estaba. La puerta trasera estaba completamente abierta, dejando entrar una corriente de aire gélido. No se oían pasos. Nada. ¿Hola? Volví a decir. Mi voz sonaba distinta, apagada, como si me tapara los oídos con las manos. Retrocedí despacio, paso a paso, hasta abrir la puerta principal. Mi auto seguía donde lo había dejado, pero la manija de la bomba ya estaba colocada en su sitio. Yo no la había puesto así. Subí al coche y encendí el motor. Por costumbre, miré por el espejo retrovisor. Él estaba ahí, al otro lado del camino, a unos 10 metros, completamente inmóvil, mirándome. No lo vi caminar hasta allí. Simplemente estaba. No recuerdo haber pisado el acelerador, pero el camino de vuelta se sentía distinto, más largo. Las curvas eran diferentes, como si tiraran de mí hacia direcciones que no recordaba. Los parches de nieve habían desaparecido, reemplazados por un asfalto negro y liso que parecía mojado, pero no brillaba. Cuando finalmente salí del bosque y volví a la carretera principal, miré atrás esperando ver el desvío. No había nada. Manejé 3 horas más sin detenerme. Esa noche, al revisar el mapa, encontré algo peor que una estación sin nombre. No existía ningún registro de que jamás hubiera habido una estación de servicio en ese lugar. El camino hacia mi cabaña había estado sepultado bajo montones de nieve durante días, lo que significaba que no había visto a nadie desde que pasó la máquina quitanieves la semana anterior. Eso no es raro por aquí. Cuando eliges vivir al borde de un valle helado en Alaska, aceptas periodos enteros de aislamiento absoluto. No es soledad si sabes cómo llenar el tiempo, revisar el generador, partir leña, derretir nieve para tener agua, apretar tornillos, sellar grietas. Aquí, el frío marca el ritmo. Si no sigues su horario, te lo cobra caro. Para la 5ª noche, ya me había adaptado a ese compás. Levantarme temprano, mantener el fuego encendido, comer comidas calientes, mantenerme ocupado. Normalmente, el viento me hace compañía, con su rugido constante que sacude las paredes y te hace sentir envuelto en ruido. Pero esa noche se detuvo de repente, sin aviso. Un instante estaba ahí, y al siguiente se había ido. Es en esos momentos cuando la cabaña se siente más frágil. Empiezas a notar sonidos que normalmente se pierden. Una tabla que se mueve, el leve chasquido de la estufa enfriándose entre troncos. Estaba a mitad de preparar té cuando lo escuché, un golpe seco en un costado de la cabaña. No fue un ruido sordo ni al azar, sonó exactamente como si alguien hubiera tocado con los nudillos. Me quedé inmóvil, sosteniendo la tetera a medio levantar del fuego. Esperé a que volviera a sonar. Nada. Quizás un pedazo de hielo había caído del techo y golpeado la pared. Eso quise creer. Aún así, quería asegurarme. Me puse las botas, tomé la linterna del gancho junto a la puerta y salí al porche. El haz de luz barrió la nieve. Lisa, perfecta, extendiéndose hasta la línea de árboles. Sin huellas, sin ramas rotas, ni siquiera las marcas leves que deja la nieve al caer. Solo una superficie blanca e intacta. El frío me mordió los dedos incluso a través de los guantes. Así que volví adentro, cerré la puerta y dejé la tetera sobre la mesa. El vapor se elevaba lentamente en el aire quieto. El segundo golpe llegó antes de que pudiera servir el agua. Esta vez, del lado opuesto.
Mi cabaña no es complicada. Una habitación principal, un altillo para dormir arriba y un pequeño espacio angosto debajo del piso. La única forma de pasar de un lado al otro sin dejar huellas afuera sería por ese espacio inferior. Es tan bajo que incluso yo tengo que agacharme para entrar. Y la trampilla que conecta con él desde la habitación siempre está asegurada con un cerrojo. Me agaché y presioné el oído contra las tablas del piso. Al principio creí haberlo imaginado. Luego llegó el sonido. Un raspón lento, deliberado, moviéndose, arrastrándose hacia la parte trasera de la casa. Apunté la linterna hacia la trampilla. El cerrojo seguía puesto, pero el sonido estaba tan cerca que sentí el pecho apretado. Agarré el atizador de hierro de la estufa. Empujé el pesado aparato hasta bloquear por completo la trampilla y di 2 pasos atrás. Fue entonces cuando el generador se apagó con un solo clic limpio. La cabaña quedó completamente a oscuras. Sin zumbido, sin viento, solo el sonido de mi respiración, demasiado rápida, demasiado fuerte. Fui hasta la ventana y corrí un poco la cortina para mirar afuera. El cable del generador hacia la cabaña yacía flojo sobre la nieve, con el enchufe medio enterrado, como si alguien lo hubiera arrancado de un tirón. Me puse el abrigo grueso, los guantes y las botas, y entreabrí la puerta principal. La nieve frente a los escalones seguía perfecta, intacta. Cerré la puerta a medias, dudé, y decidí revisar el generador de todos modos. Mis botas crujían sobre la costra helada mientras rodeaba la cabaña hacia atrás. Fue entonces cuando los vi. No eran huellas, al menos no del tipo que deja una persona. Eran marcas ovaladas profundas, muy separadas entre sí. Empezaban en la línea de árboles y terminaban justo contra la pared trasera de mi cabaña. Por la distancia entre ellas, lo que las hizo habría cruzado ese tramo en solo 2 o 3 zancadas enormes. La trampilla del espacio bajo el piso estaba abierta. No había marcas de arrastre. No había rastro de salida. La nieve alrededor seguía intacta, salvo por esas 3 extrañas impresiones. Ni siquiera me incliné para mirar adentro. La luz de mi linterna temblaba en mis manos mientras retrocedía, cada respiración resonando en mis oídos. No le di la espalda a la cabaña hasta llegar a mi camioneta. Marqué mi entrada a las 11, como siempre, y para medianoche ya era el único que quedaba. Nuestro gerente, Ralph, había hecho su rutina habitual. Cerró las puertas del frente, me saludó rápido con la mano y salió del estacionamiento antes de que su coche siquiera se calentara. Eso me dejaba a mí reponiendo estantes y pendiente de la puerta lateral por si alguien entraba. Pero la verdad es que, en esta parte de Alaska, especialmente en invierno, nadie aparece por casualidad a esa hora. Las calles mueren cuando oscurece. A veces llega algún camionero bajando de la autopista o un tipo del puerto todavía oliendo a pescado, pero la mayoría de las noches no es nadie. Te acostumbras a oír solo el zumbido constante de los refrigeradores. Llevaba 1 hora trabajando, acomodando comidas congeladas, cuando vi que la puerta del almacén trasero estaba entreabierta. No mucho, apenas lo suficiente para que la oscuridad del interior se derramara hacia el pasillo. Siempre mantengo esa puerta cerrada. No por alguna norma de la tienda, sino porque ese lugar tiene un eco raro. Hablas ahí dentro y el sonido regresa con un ligero retraso, como si hubiera viajado más lejos de lo que las paredes permiten. La empujé con el pie hasta cerrarla y volví a lo mío. Seguramente alguien del turno anterior se había olvidado. Alrededor de las 2, volví a la caja registradora. La pantalla estaba encendida, mostrando una venta a medio procesar. Un artículo escaneado y el total ahí mismo. Mi cerebro se fue directo a... ¿Qué carajo? No había atendido a nadie en toda la noche. Nadie había entrado por la puerta lateral o habría escuchado la campanita. Miré la lista. 2 cartones de leche, un pan y un artículo marcado como «Otros». Sin precio,
Sin descripción, solo otros. Cancelé la venta, más irritado que asustado. Pensé que tal vez había apoyado algo sobre el escáner sin darme cuenta. Para las 3:10 tenía que reabastecer los enlatados del pasillo 3, así que me dirigí al fondo. Y sí, la puerta del almacén estaba abierta otra vez. Pero esta vez no era solo una rendija. Estaba lo bastante abierta como para ver el interior completo, las hileras de cajas. Solo que el cuarto ya no parecía tener los 10 metros de siempre. Se veía más largo, como si las paredes se hubieran corrido hacia atrás cuando no miraba. El aire que salía era más frío que el del exterior, lo cual no tenía sentido, porque afuera estábamos bajo cero. Y había un olor débil pero metálico, como si hubiera sostenido monedas demasiado tiempo en la mano. Empujé mi carrito adentro, las ruedas chillando. La luz del techo parpadeó una vez, como dudando si apagarse o no. Mis botas crujieron sobre algo fino y quebradizo, esparcido por el piso. Me agaché, tomé un poco entre los dedos. Podría haber sido sal o cristales de hielo. Los estantes no estaban donde debían. Conozco ese almacén mejor que mi propio apartamento, y juro que las cosas se habían desplazado apenas lo suficiente como para hacerme dudar de mi memoria. Caminé hasta la pared del fondo y apoyé la mano en el bloque de cemento frío. Sólido, una pared normal. Tomé las latas que necesitaba y salí sin mirar atrás. Cuando llegué al frente, la impresora de recibos estaba funcionando sin parar, vomitando papel como si se hubiera vuelto loca. El rollo se había desenrollado formando una pequeña montaña blanca sobre el mostrador. La mayoría estaba en blanco, pero hacia el final comenzaban a aparecer líneas muy tenues, números y fechas. Algunas de años pasados, otras de años que aún no habían llegado. Para las 4, decidí que ya había tenido suficiente del almacén por esa noche. El pan era lo último en la lista, y después mataría el tiempo en la caja. Pero en cuanto puse un pie dentro del almacén, la puerta se cerró sola detrás de mí. No hubo brisa, ni corriente, solo un clic seco y limpio, como si alguien la hubiera empujado. Moví la linterna por los estantes. En el centro, había una pila de cajas que no recordaba haber visto antes. Encima, un par de guantes pequeños, de niño. El cuero estaba rígido, cubierto de escarcha, como si hubieran estado afuera por días. Los levanté, y la caja de abajo retumbó. Dentro había un recibo viejo de nuestra tienda, fechado 6 años atrás. Los artículos no eran cosas que vendiéramos ya. Café enlatado, duraznos de una marca que nunca había visto, tabletas de combustible. En la línea del total había un nombre que no reconocía. Debajo, una mancha gruesa de tinta negra formando una sola palabra: Void, anulado. La puerta del muelle de carga se abrió con un gemido. Pero en lugar de mostrar el estacionamiento, reveló más estantes, más estrechos, más altos, inclinados hacia adentro como si soportaran demasiado peso. Al fondo, una sola bombilla oscilaba lentamente, haciendo que las sombras se inflaran y encogieran, como si el lugar entero respirara. Y ahí dentro, algo se movía. Un sonido de arrastre, lento, irregular, como si lo que fuera no tuviera prisa. Retrocedí con el palé de pan sin darle la espalda a la abertura, paso a paso, hasta salir del cuarto. El resto del turno lo pasé sentado en la caja junto a la puerta lateral, con el pan intacto a mi lado. Cuando llegó mi relevo a las 7, entrecerró los ojos y me preguntó por qué la puerta del muelle estaba abierta. Le dije que quizá el viento la había empujado, aunque sabía muy bien que el aire dentro había estado completamente quieto. Había volado hasta un pequeño pueblo de Alaska por un trabajo temporal, y desde el primer momento tuve esa sensación de que el lugar se había quedado detenido en medio de una mala década. Algunas casas estaban claramente habitadas, con humo saliendo de las chimeneas, pero muchas otras tenían tablones cubriendo las ventanas,
o un revestimiento tan torcido que parecía a punto de desprenderse. Si había una calle principal, nunca la vi. Mi hotel estaba a 2 cuadras del borde del pueblo, y desde la ventana solo se veía una extensión plana y blanca, con una hilera irregular de árboles. El trabajo, en teoría, era sencillo. La sociedad histórica del lugar tenía un viejo cementerio a las afueras. Databa de finales del siglo XIX, y necesitaban un catálogo completo antes de que el invierno se instalara del todo. Las instrucciones eran simples. Camina por los terrenos, registra cada lápida, toma una foto y anota cualquier detalle extraño para los archivos de conservación. Me dijeron que algunas de las tumbas más antiguas nunca habían sido registradas correctamente, así que podían aparecer sorpresas. Imaginé que sorpresas significaba lápidas rotas o inscripciones borradas, no lo que terminé encontrando. El cuidador me recibió en la entrada justo antes del anochecer. Era un hombre mayor, envuelto en gruesas capas de lana y apoyado en un bastón. No perdió tiempo en hablar. Me entregó un mapa plastificado, una linterna de aceite con una pequeña llama temblorosa, y dijo que volvería a medianoche para cerrar. Luego, casi como si lo recordara al último segundo, añadió: «Mantente en el camino principal. No te acerques al límite del bosque. El suelo por ahí es blando». Me miró un segundo más de lo necesario antes de girar y alejarse hacia su camioneta. Las llantas crujieron sobre la nieve, y después solo quedamos el portón, el frío y yo. La primera hora no tuvo nada especial. La nieve cubría casi todo con una capa uniforme que amortiguaba el sonido de mis pasos. Mi aliento formaba pequeñas nubes mientras pasaba de una fila a otra, quitando escarcha de las piedras, copiando nombres y fechas en mi cuaderno y tomando fotos rápidas. Las lápidas variaban, algunas pulidas y cuidadas, otras carcomidas por el tiempo, torcidas, partidas, con inscripciones tan desgastadas que apenas se podían leer. El silencio no era total. Se oía el leve siseo de la llama dentro de la linterna y el roce de mis guantes contra la piedra fría, pero era ese tipo de silencio donde cualquier sonido pequeño parece amplificado. Habría pasado unos 40 minutos cuando noté algo que no encajaba. 2 tumbas apartadas del resto, mucho más cerca del bosque. No aparecían en el mapa del cuidador. Tampoco tenían lápidas, solo unas cruces de madera toscamente clavadas en la nieve, sin nombres, sin flores, sin señales de que alguien las hubiera visitado en años. Ni siquiera estaban orientadas como las demás. En lugar de mirar hacia el mismo lado, estaban una frente a la otra, como si las hubieran puesto así deliberadamente. Me agaché para tomar una foto y anoté hacerles preguntas más tarde. La madera se veía sin pintar, con astillas en las puntas. No era nueva, pero tampoco tan vieja como para llevar décadas ahí. Me giré de nuevo hacia el sendero principal, y fue entonces cuando lo vi. La nieve detrás de mí mostraba mis huellas, profundas, bien definidas, marcadas en la capa compacta. Pero dentro de casi cada una, perfectamente centrada, había otra huella, descalza, más pequeña que la mía, con el talón estrecho y los dedos claramente visibles. Dejé de respirar por un momento. No estaban ahí cuando pasé hace apenas unos segundos. Hice un barrido lento con la linterna. Nada se movía. No había rastros que se alejaran ni siluetas a la distancia. Solo el silencio y el aire helado mordiendo mi nariz. Me dije que tal vez las huellas eran viejas, que el viento las había descubierto y yo simplemente no las había notado antes. Seguí trabajando, pero más rápido ahora. Mis notas se volvieron más desordenadas, las fotos más apuradas. 10 minutos después miré otra vez por encima del hombro. Lo mismo había vuelto a ocurrir. Mis huellas habían sido rellenadas, paso a paso, con esos pequeños pies descalzos. El frío se sentía más agudo, como si me estuviera calando por dentro. Empecé a revisar detrás de mí cada poco rato, y cada vez el rastro seguía ahí, perfectamente emparejado, perfectamente sincronizado.
Ninguna otra huella en ninguna dirección. A las 11:42 decidí terminar antes de tiempo. Pensé que podía completar la última parte al día siguiente, con luz. El portón ya se veía a lo lejos, y la llama de mi linterna parpadeaba, como si se quedara sin aire. Entonces la vi. Una figura agachada sobre una de esas tumbas sin nombre. Me detuve de golpe. La nieve bajo mis botas crujió tan fuerte que sonó como cristal rompiéndose. La figura se irguió. No llevaba abrigo, solo una tela gris y delgada pegada al cuerpo, húmeda quizás. Pies desnudos sobre la nieve. Su piel era tan pálida que parecía reflejar la luz de la linterna. Los brazos colgaban a los costados, los dedos rígidos, tensos. Cuando la luz alcanzó su rostro, fue como mirar a través de agua en movimiento. La nariz, la boca, la mandíbula se desplazaban sutilmente, nunca quedaban fijas, pero los ojos sí, fijos, precisos, mirando directamente a los míos. Di un paso atrás. Ella dio uno adelante, perfectamente sincronizados. La nieve bajo sus pies no hizo ningún sonido. Ahí se acabó para mí. Corrí. En lugar de ir al portón, giré hacia el cobertizo del cuidador. El aire entraba en mi pecho a golpes, con cada respiración más corta y ruidosa. No miré atrás hasta atrancar el cerrojo de la puerta. La luz de la linterna alcanzaba apenas la ventana pequeña sobre el banco de trabajo, y a través de ella la vi. Seguía ahí, exactamente donde la había dejado, la cabeza levemente ladeada, observando. 10 minutos después, unos faros iluminaron el cementerio. Era el cuidador, regresando. Salí a su encuentro, y el lugar donde había estado la figura estaba vacío. Fuimos juntos hasta las tumbas, pero las 2 cruces de madera habían desaparecido. La nieve alrededor estaba completamente lisa, sin huellas, ni siquiera las mías. A la mañana siguiente volví para terminar el trabajo, con la luz del día. Me mantuve exactamente sobre los caminos marcados en el mapa, sin desviarme ni un paso. Esas tumbas no estaban ahí. Nunca las escribí en mi informe. Tenía 29 años cuando me mudé a un pequeño pueblo en Alaska. Mi cabaña quedaba justo al borde del mapa, más allá del último buzón, después del último tramo de camino despejado. Detrás de la puerta trasera no había nada, solo un sendero angosto que se perdía en kilómetros de bosque denso. Allá afuera, el silencio no era solo la ausencia de sonido, tenía textura, como si te presionara el pecho y te hiciera consciente de tu propio corazón. Ese silencio era exactamente lo que buscaba. Mis vecinos más cercanos eran 2 hermanos, Cal y Merritt, que vivían a unos 100 metros, al otro lado de una franja de abetos. Su cabaña parecía haber sido construida a mano, con prisa, y luego abandonada a su suerte frente al clima. El techo se hundía un poco en el centro, como si exhalara, y el revestimiento estaba tan torcido que parecía despegarse del marco. Ya había escuchado sus nombres antes de conocerlos, casi siempre en la tienda del pueblo. Nadie decía nada abiertamente malo sobre ellos, pero la manera de describirlos siempre era cuidadosa. Se mantienen al margen, tienen horarios raros. No vayas a tocar su puerta. No era del tipo de persona que se mete en la vida de los demás, pero en un pueblo tan pequeño es imposible no notar ciertos patrones. Las luces de su cabaña se encendían en momentos extraños, a veces toda la noche, a veces no se veía un solo destello durante días. Llegaban paquetes en el trineo del correo, siempre envueltos en el mismo papel marrón, y los recogían en menos de 1 hora. Nunca los vi en el pueblo salvo por breves visitas a la tienda de suministros. Ni conversaban, ni se quedaban mucho tiempo. Si hablaban, era poco, en voz baja, y solo cuando era necesario. La primera vez que vi a uno de ellos de cerca fue a finales de febrero. Estaba detrás de mi cabaña partiendo leña. El sol ya se había ido, aunque no eran ni las 6.
El aire era tan frío que cada golpe del hacha resonaba como un timbre metálico en la quietud. Casi no escuché los pasos que se acercaban detrás de mí. Cuando me giré, Cal estaba ahí, de pie justo en el borde de los árboles, con las manos a los lados y sin expresión alguna. Ni siquiera se sobresaltó al notar que lo había visto. Le pregunté si necesitaba algo. Me observó unos segundos más antes de decir: «Nos preguntábamos si te gustaría venir alguna vez». El nosotros pesó más de lo que debería. No hacía falta verlo para saber que Merritt estaba cerca, oculto entre los árboles. Le respondí que quizá otro día. Cal no asintió, no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y se adentró de nuevo en las sombras hasta desaparecer. Pensé que eso sería todo. No lo fue. 3 noches después me despertaron unos golpes. No eran frenéticos ni fuertes, solo firmes y rítmicos. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Al principio pensé que quizá una rama rozaba la pared por el viento, pero el sonido era demasiado nítido para eso. Cuando abrí la puerta, el porche estaba vacío. El único rastro eran unas huellas que se alejaban hacia la cabaña de los hermanos. Volvió a pasar 2 noches después. Esta vez no abrí. Me quedé junto a la ventana lateral, sosteniendo la cortina lo justo para mirar. Merritt estaba en mi porche, quieto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la puerta. No volvió a tocar. Después de un minuto eterno, bajó los escalones y se internó en los árboles. Y entonces empezó lo otro. Una mañana encontré una trampa oxidada para animales apoyada contra mi baranda. Estaba armada, pero vacía. Yo no tenía una trampa así, y desde luego no la había dejado ahí. Unos días después, desapareció por completo mi pila de leña. Toda. Ni una astilla, ni rastro alguno en la nieve. Era como si la madera hubiera sido borrada de la realidad. A comienzos de marzo los vi juntos por primera vez. Estaba descargando provisiones del camión cuando noté movimiento en la línea del bosque. Cal y Merritt estaban uno al lado del otro, mirando hacia mi cabaña. No hablaron, no se movieron, solo observaban. Pasaron varios minutos antes de que Merritt levantara lentamente el brazo y me señalara directamente. Luego, al mismo tiempo, ambos se giraron y caminaron de regreso hacia su casa sin decir palabra. Esa noche no dormí. Me quedé sentado con el rifle sobre las piernas y todas las luces encendidas. A eso de las 2 de la madrugada, el generador se apagó sin previo aviso. El silencio que siguió se sintió vivo. Entonces vinieron los pasos. Lentos, pesados, deliberados. Daban vueltas alrededor de la cabaña. Se detuvieron cerca de la pared trasera. La madera crujió, apenas, como si alguien se apoyara en ella. No esperé para ver qué pasaba después. Agarré las llaves, me puse el abrigo y salí por la puerta principal. Cada paso hacia el camión se sentía como un desafío que no debía aceptar. No miré atrás. Encendí el motor y conduje hacia el pueblo. El plan no era complicado. Tomar el sendero, disfrutar la caminata y volver al estacionamiento antes de que el sol siquiera pensara en ponerse. Ya había hecho rutas parecidas muchas veces, así que no esperaba nada más dramático que quizás tropezarme con una raíz. Excepto que, cuando llegué a la estación de guardabosques, el gran mapa plastificado no estaba. El tablero donde normalmente colgaba estaba vacío. Solo unos clavos oxidados y las marcas pálidas donde antes había estado el papel. No había ningún cartel de "en mantenimiento", ni folletos de repuesto, nada. Pensé, da igual. El GPS de mi teléfono siempre había funcionado bien. Solo tenía que seguir el puntito azul como las veces anteriores. Sí, eso no salió bien. La señal se perdió justo pasando la mitad del camino, cuando el sendero empezó a subir hacia una cresta que no reconocía. Desde allá arriba,
El bosque se extendía en todas direcciones, y el horizonte era una fila de picos irregulares con manchas de nieve pegadas a sus laderas. No era mi primera caminata en solitario en Alaska, pero algo en esa vista hizo que el estómago se me torciera despacio, como si me estuviera advirtiendo de algo. El único sonido fue un crujido seco de hielo, en algún arroyo que no alcanzaba a ver. Estaba tan lejos que casi sentí que lo había imaginado. Después de eso, nada. Mi respiración salía en bocanadas cortas que se congelaban casi al instante. Seguí avanzando, diciéndome que el sendero tenía que curvarse de nuevo hacia el estacionamiento en algún punto. Pero no. Los árboles empezaron a espaciarse hasta que se abrieron en una larga planicie de tundra congelada. Y digo plana de verdad, como si algo la hubiera raspado hasta dejarla lisa. No podía quitarme la sensación de que ese lugar no pertenecía ahí. Mis botas se hundían profundo, dejando huellas nítidas detrás de mí. Cada pocos pasos, miraba por encima del hombro, solo para asegurarme de tener un camino de regreso si algo salía mal. Fue entonces cuando noté el segundo conjunto de huellas. No eran mías. Venían desde la izquierda, cruzando mi camino desde una depresión poco profunda del terreno, donde el suelo bajaba lo suficiente como para que no pudiera ver más allá. Los bordes eran nítidos, todavía bien definidos, lo que significaba que eran frescas. Mi primer pensamiento fue que quizá otro excursionista había pasado por ahí, pero luego vi el patrón. La zancada no era del todo humana, demasiado larga en algunos puntos, demasiado corta en otros, casi inconsistente. Me detuve, miré a mi alrededor. Nada se movía, ninguna silueta a la distancia, ninguna señal de equipo o presencia humana. Me obligué a seguir caminando. Si era una persona, me la encontraría pronto. Si no lo era... Bueno, no quería terminar esa frase en mi cabeza. El sendero volvió a estrecharse, serpenteando entre altos abetos negros. Cada paso hacía que la nieve chirriara con un sonido agudo, demasiado alto en medio de ese silencio. 10 minutos después, vi las huellas otra vez, pero esta vez no cruzaban mi camino. Estaban justo frente a mí. Me quedé inmóvil a mitad de paso. Acababa de recorrer ese tramo. Lo sabía. No había huellas cuando pasé por ahí minutos antes. Ahora sí, y coincidían casi exactamente con mi paso. Casi. El espaciamiento era apenas distinto, como si quien las hubiera hecho intentara imitar mi forma de caminar, pero no pudiera hacerlo a la perfección. Giré lentamente, escaneando los árboles. Mis ojos saltaban entre las ramas, buscando el más mínimo movimiento. Nada. Ni una ramita doblándose. En ese momento mi cerebro dejó de pensar en el sendero circular y empezó a pensar en la carretera. Bajé por la ladera, apuntando hacia el oeste, convencido de que si seguía en esa dirección, eventualmente llegaría al pavimento. El descenso fue una pesadilla. La nieve me llegaba a las rodillas. Las raíces escondidas atrapaban mis botas. Las ramas se enredaban en las correas de mi mochila como si no quisieran dejarme ir. Me ardían los muslos, pero no reduje el paso. Entonces lo vi. Un solo guante negro, de pie sobre la nieve, rígido por el frío. Los dedos ligeramente curvados, como si se hubieran congelado en medio de un movimiento. No tenía nieve encima, lo que significaba que llevaba menos tiempo ahí del que yo llevaba bajando por la pendiente. No lo toqué. Lo rodeé dejando un amplio espacio, con los ojos más pendientes del bosque detrás de mí que del suelo frente a mí. Finalmente, los árboles empezaron a espaciarse de nuevo. Entre los huecos, alcancé a ver una franja gris y opaca de carretera. Pude haber llorado en ese momento, pero mis piernas siguieron moviéndose rápido, como si tuvieran su propio plan. Estaba a unos 20 metros del asfalto cuando miré por última vez por encima del hombro. Las huellas estaban ahí otra vez. No venían de un lado esta vez, ni se desviaban. Empezaban desde la nada, directamente detrás de las mías,
alineadas paso por paso desde la cresta hasta donde yo estaba parado. No pensé, solo corrí. Salí disparado hacia la carretera, abrí la puerta de mi camioneta, la cerré de golpe y la aseguré con el seguro. Mis botas dejaron manchas húmedas sobre el tapete. No miré el retrovisor. Llevábamos acampando en la zona salvaje del norte de Idaho durante 3 días, lo suficientemente adentro como para dejar de preguntarte si tu teléfono tendría señal y simplemente aceptar que estabas incomunicado. El plan era simple: caminar hasta allí, pescar en el río Clearwater, pasar una semana lejos de la gente. El guardabosques de la estación de Grayford, un tipo delgado con la nariz quemada por el sol y sin paciencia para charlas, había sido firme en una cosa: toda la comida en el contenedor para osos. Cerrarlo bien, mantenerlo lejos del campamento. No lo dijo como una regla cualquiera, lo dijo como si hubiera visto las consecuencias de ignorarlo. Seguimos esa regla al pie de la letra. El contenedor estaba cerrado, guardado a unos 30 metros de la tienda. Incluso lo había revisado la noche anterior. Salí despacio del saco de dormir, moviéndome con cuidado para que el nylon no crujiera demasiado, y me deslicé hacia la puerta. El sonido del roce se detuvo en cuanto me acerqué. Nada. Ningún movimiento, ninguna brisa. Susurré el nombre de Kalin, luego el de Marta. Ninguna respuesta. Bajé un par de centímetros la cremallera y miré afuera. El frío me golpeó de inmediato, afilado, casi metálico en los dientes. La escarcha cubría el suelo en una capa fina, brillando con la luz temprana. Y allí, a pocos pasos de la entrada de la tienda, había huellas. No eran botas, no eran patas. Cada marca era larga y ovalada, quizá un poco más ancha que mi mano, marcada profundamente al frente y difuminándose hacia atrás, como si lo que las hubiera hecho se inclinara hacia adelante con cada paso. La parte más extraña: estaban en pares, demasiado juntas, luego un espacio de varios metros y otro par. La curiosidad ganó al buen juicio. Salí completamente, mi aliento formando nubes en el frío, y seguí las huellas. Se dirigían directamente al río, cortando una línea limpia en la escarcha. En la orilla, no se detuvieron. Siguieron derecho al agua y continuaron al otro lado. Nosotros no habíamos cruzado ese río. La corriente era demasiado fuerte, el agua helada y rápida. Busqué un tronco caído, piedras para apoyarme, cualquier cosa, nada. Lo que hubiera cruzado no necesitó ayuda. Me quedé allí un minuto, escuchando el rugido del río e intentando encontrar una explicación normal. Alce, demasiado pequeño, oso, forma equivocada, algún pájaro. No con esa longitud de zancada. Cuando volví al campamento, los demás empezaban a moverse. Les conté lo que había visto. Kalin murmuró algo sobre cómo los patrones de escarcha pueden engañar, y Marta solo se encogió de hombros como si yo le estuviera dando demasiadas vueltas al asunto. No insistí. Ese día pescamos en la tarde, recorriendo un tramo del río corriente arriba. Pero de vez en cuando, captaba movimiento con el rabillo del ojo. Pequeños cambios entre los árboles al otro lado del agua. En un momento, creí ver algo pálido deslizarse entre 2 pinos. Cuando giré para mirar, el espacio estaba vacío. Esa noche, no me preocupé por la comodidad. Dejé mis botas y chaqueta puestas y puse la linterna al lado del saco de dormir. La primera mitad de la noche pasó sin nada inusual. Luego, pasada la medianoche, un sonido de raspado me sacó del sueño. Al principio, pensé que era una rama arrastrándose por el suelo con el viento, pero luego escuché el golpe hueco de algo pesado moviéndose. Conocía ese sonido, nuestro contenedor para osos. Desperté a Kalin suavemente, poniendo un dedo sobre mis labios. Nos quedamos escuchando. El sonido venía en ráfagas. Raspado, pausa, raspado.
No era el arrastre constante de un animal, más bien alguien ajustando su agarre cada pocos segundos. Nos acercamos despacio a la puerta de la tienda y la abrimos lo justo para mirar afuera. Al borde del claro, el contenedor estaba de lado. Arrodillado junto a él, algo alto, incluso en cuclillas, con los brazos colgando lo suficiente como para rozar el suelo. La piel, o lo que fuera que mirara, era pálida y lisa, casi sin rasgos, bajo la débil luz. No tenía sentido que algo de ese tamaño se moviera tan silenciosamente. Mis ojos apenas alcanzaron su rostro cuando giró la cabeza hacia nosotros. El movimiento fue lento, intencional. Cerré la cremallera de golpe antes de pensar y me deslicé hacia atrás hasta que mi espalda chocó con el saco de dormir. No dormimos después de eso. Durante la siguiente hora, se movió fuera de la tienda. Pasos lentos, pesados, deliberados, circulando alrededor de nosotros, pero nunca volvió a acercarse a las paredes. Tan pronto como hubo suficiente luz para ver sin linterna, recogimos todo en silencio y comenzamos la caminata de regreso. El sendero se sintió más largo de lo normal, como si los árboles se hubieran estirado durante la noche. Cada rama que crujía me hacía saltar. Cuando llegamos a la estación de Greyford, mis hombros dolían de tanto apretar las correas de la mochila. El guardabosques estaba detrás del mostrador, llenando unos papeles. Le conté exactamente lo que habíamos visto, palabra por palabra. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no reaccionó de inmediato, solo mantuvo esa misma expresión plana. Luego dijo: tuvieron suerte de que no lo siguiera. Tenía 23 años cuando ocurrió. Trabajaba haciendo mantenimiento estacional en un albergue de pesca remoto, muy al sur de Alaska. Para finales de septiembre, los huéspedes del verano ya se habían ido hacía tiempo. Los hidroaviones habían dejado de venir, y el último del personal temporal ya había volado de regreso a casa. Solo quedaba yo, terminando el cierre del lugar antes de que llegara la primera gran nevada que haría imposible salir. El albergue era uno de esos sitios a los que no se puede llegar en coche. En verano, se llegaba por barco. En invierno, en avioneta con esquíes. Estábamos a varios kilómetros del camino más cercano, rodeados por bosque denso en 3 lados y una larga extensión de agua en el cuarto. Una vez terminada la temporada, el silencio no era tranquilo. Era pesado. Cada sonido, por mínimo que fuera, parecía viajar demasiado lejos. Había otra persona allí. Mark. Era unos años mayor que yo, también trabajador temporal. Cada uno tenía su propia cabaña, separadas unos cientos de metros, y la mayoría del tiempo seguíamos nuestras rutinas por separado, hablando por radio cuando hacía falta. Mis días eran repetitivos, pero necesarios. Hacía mis rondas, revisaba las 8 cabañas de huéspedes. Me aseguraba de que el cobertizo de los botes estuviera cerrado. Aseguraba el depósito de combustible y echaba un vistazo al generador, que estaba en lo alto de un acantilado. Luego revisaba 2 veces que no hubiéramos dejado nada que pudiera tentar a un oso a acercarse. Era el tipo de trabajo donde nunca pasaba nada, hasta que pasaba. La mañana del tercer día, noté algo. El candado de la cabaña 6 estaba colgando abierto. Eso me llamó la atención porque sabía que lo había cerrado el día anterior. La puerta se hinchaba cuando llovía y había tenido que empujarla con fuerza para que el pestillo encajara. Me quedé un minuto allí, pensando que tal vez había hecho un mal trabajo o que el viento lo había soltado. De cualquier forma, lo cerré otra vez y seguí. A la mañana siguiente, la cabaña 6 estaba peor. La puerta no solo estaba sin traba, estaba completamente abierta. Por dentro, solo había una cosa fuera de lugar, una silla. Estaba colocada justo en el centro del cuarto, mirando hacia la ventana. Ningún otro mueble movido, ningún cajón abierto, nada robado. Solo esa silla. La devolví a su sitio,
Cerré la puerta y me dije que probablemente era Mark haciéndome una broma. Esa noche, cuando vino a tomar café, se lo conté. Negó con la cabeza, juró que no había tocado nada y dijo que había pasado el día entero junto al generador reemplazando una correa. Medio bromeamos sobre el fantasma de la cabaña 6, pero noté cómo se frotaba la nuca mientras lo decía. 2 mañanas después, encontré la puerta cerrada de nuevo, pero la silla estaba afuera, en el porche, mirando hacia la línea del bosque. La escarcha del suelo estaba intacta, sin huellas, sin marcas de arrastre. Me quedé allí un rato, mirando los árboles, intentando convencerme de que era una broma. Para entonces, quería llegar al fondo del asunto. Mark aceptó hacer las rondas conmigo la mañana siguiente. Empezamos por la cabaña 1, siguiendo el orden. Todas estaban exactamente como las habíamos dejado, hasta que llegamos a las 6. El candado no estaba roto, ni siquiera dañado. Simplemente no estaba, quitado por completo. Los tornillos estaban alineados cuidadosamente sobre el alféizar de la ventana. Dentro, todas las sillas de las cabañas que ya habíamos revisado esa mañana estaban dispuestas en un círculo perfecto en medio del piso. 8 sillas en total. Ninguna pertenecía a la cabaña 6. No las tocamos. Salimos, cerramos la puerta y regresamos sin hablar mucho. Esa tarde nos mantuvimos ocupados dentro del edificio principal, haciendo reparaciones menores y organizando equipo. Más tarde intentamos jugar a las cartas, pero los dos seguíamos mirando hacia las ventanas de vez en cuando. Cerca de las 9 de la noche, el generador se apagó. Eso era un problema, porque sin él, la temperatura bajaría rápido. Tomamos las linternas y subimos hacia el acantilado. A mitad de camino, los 2 haces de luz captaron movimiento a un costado, algo con forma humana deslizándose entre los árboles sin hacer el menor ruido. Nos quedamos congelados. Llamé. «¡Hey! Nada». Cuando llegamos al cobertizo del generador, la compuerta de acceso estaba completamente abierta. Todas las herramientas del banco de trabajo habían sido sacadas y colocadas en una línea recta que se adentraba en el bosque. La fila seguía más allá de lo que alcanzaba la luz. No la seguimos. Cerramos la compuerta, dejamos las herramientas donde estaban y volvimos al albergue sin decir palabra. Esa noche empezaron los golpes. 3 golpes. Pausa. 3 más. Siempre desde una pared diferente, moviéndose a nuestro alrededor en un círculo lento. Nos quedamos allí, sin decir nada, solo escuchando. Cuando al fin llegó la luz del día, abrimos la puerta principal del albergue y encontramos las 8 sillas de las cabañas apiladas en una torre alta e inestable justo frente a la entrada. La cosa se balanceaba con la brisa, pero no caía. No esperamos una tercera noche. Llamamos por radio pidiendo que nos recogieran. El piloto llegó esa misma tarde, no hizo ni una sola pregunta. Solo cargó nuestro equipo y nos sacó de allí.